y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a desarrollar la palabra que el Señor ha puesto para este día. La palabra tiene como título un espíritu superior. Y es que cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, venimos de un reino de tinieblas a luz, ¿verdad? Y Él lo ha hecho ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esto representa una mejor vida, esto representa una vida superior. Me refiero a que seamos gente llena de la presencia del Señor, gente que sabe resolver las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Y por muy difícil que sea la circunstancia, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a ayudar para sobrepasar y avanzar en la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Hay algo que nunca nos pueden robar, nunca, y es la presencia de Dios. A ti te pueden quitar cosas. A ti tú tienes dinero en el banco y el banco te puede quitar el 4x1000, te puede quitar tantos impuestos y tantas cosas y disminuye tu saldo. Pero hay algo que nunca nadie te lo va a quitar, como te dije, y es la presencia de Dios. Amén. Y para que esa presencia de Dios habite en nuestras vidas, tenemos que abrazar el Espíritu Santo de Dios. Si queremos ser personas con un espíritu superior, debemos abrazar la presencia del Señor. Sí, gloria a Dios. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a buscar la presencia del Señor para pedir muchas cosas, ¿verdad? Y pedimos muchas añadiduras. No le pedimos sabiduría al Señor, sino que le decimos: Señor, mira este problema. Señor, mírame la factura de luz, mírame la factura del agua, Señor. Y nos perdemos en cosas, mis amados, que aunque no es que no sean importantes, sino que son triviales, y nos perdemos lo mejor del reino de los cielos. Y Dios está preparado para escuchar de tu boca que tú quieres sabiduría, que tú quieres su presencia, que tú quieres su entendimiento, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener un espíritu superior. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder resolver esas situaciones que se nos presentan en la vida. Si tú tienes sabiduría, Dios te va a dar a través de la sabiduría las estrategias para que tú tengas los recursos que necesitas para pagar y no hacer, digamos, con eso no estoy diciendo que está mal que tú ores por cierta necesidad en tu vida, pero busquemos primeramente las cosas que son de arriba, busquemos lo que verdaderamente es importante. Y bueno, bajo esta plataforma vamos a leer en la palabra del Señor, porque todo es con la palabra, como siempre les digo. La palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Daniel que en Daniel había un espíritu superior. ¿Y por qué en Daniel había ese espíritu superior? Porque Daniel buscaba la presencia de Dios. En medio de cualquier circunstancia, Daniel siempre primero buscaba la presencia de Dios. Y Daniel a lo largo de su vida se vio envuelto en muchas situaciones y situaciones difíciles, mis amados hermanos. Yo los invito a leer el libro de Daniel. Es un libro precioso que nos enseña muchísimo. Y él en cada situación, él buscaba la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Él llegó al entendimiento que sin Dios nada se puede hacer. Como nos habla la palabra del Señor, sin Dios, mis amados hermanos, nosotros no podemos avanzar en nuestra vida. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no se van a resolver tantas cosas que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque es la presencia del Espíritu Santo de Dios la que nos va a conducir, la que nos va a ayudar a guiarnos, la que nos va a direccionar, a mantenernos en ese camino que nos conduce a la vida eterna. Porque no estamos hablando de este tiempo, estamos hablando de eternidad. Cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de pertenecer al reino de los cielos, estamos hablando de un asunto de eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Nuestra alma es eterna y solo hay dos lugares donde puede pasar. Entonces ya eso nosotros lo sabemos. Entonces
trabajemos para buscar cada día la presencia del Señor. Y seamos como Daniel, aquí como nos dice en Daniel 6:3, que busquemos ¿qué? Su presencia. Porque aquí dice, había en él un espíritu superior. También nos enseña la palabra en otros versículos en el libro de Daniel, que dice que Daniel era muy amado por Dios. ¿Por qué Daniel era muy amado? Porque Daniel buscaba cada tiempo reconocer a Dios. En cada tiempo Daniel reconocía a Dios. Y es valioso, mis amados hermanos, el tener un espíritu superior como Daniel. Pues eso a nosotros nos abrirá puertas y puertas de bendición. Puertas de bendición. Y ese espíritu superior siempre se va a manifestar en nuestras vidas. Siempre se va a manifestar en nuestras acciones. Porque yo no puedo decir, no, es que yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Pero mis acciones son contrarias al reino de los cielos. Yo no puedo decir, ay, soy un hijo de Dios y ando viviendo de mentiras y de apariencias, porque eso no es ser hijo de Dios. Eso no es tener un espíritu diferente. Conforme lo que yo tenga en el corazón, conforme lo que yo tenga de Dios, eso mismo va a impartir mi voz. Y eso mismo va a salir de mi corazón. Entonces, las voces del interior siempre se van a manifestar a través de ¿qué? A través de las acciones. ¿Qué voz tengo en mi interior? Tengo la presencia de Dios, tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo voy a manifestar eso a través de mis acciones. Entonces, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, cuando hay ausencia del Espíritu Santo de Dios en la vida, nos encontramos con personas amargadas, con personas aburridas, con personas, como dicen por allí, que no hay bombón que los contente. ¿Por qué? Porque no hay llenura de Dios, porque no hay presencia de Dios, porque no se busca el Espíritu Santo, porque no se lee la palabra, porque no se ora al Señor, porque no se decide vivir para el Señor. Y eso es manifiesto cuando ¿qué? Cuando no está la presencia de Dios. Y Daniel nos dice a través de su vida que fue un hombre que siempre buscó su presencia, que siempre estaba conectado con el Señor. Daniel es una vida que nos enseña, mis hermanos, a permanecer en Dios. Y Daniel fue un hombre exitoso. Si lo vimos aún hasta naturalmente, Daniel fue un hombre exitoso. Tuvo circunstancias difíciles, muy difíciles. Se vio confrontado por amar a Dios y por obedecer a Dios. Pero a pesar de encontrarse situaciones complejas, a pesar de encontrarse en el foso de los leones, a pesar de encontrarse en tanta adversidad muchas veces, ¿qué hizo Daniel? Honró al Señor, honró su palabra, honró lo que Dios le había impartido a él. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si queremos ser hombres y mujeres con un espíritu superior, que Dios nos respalde, ¿qué va a pasar? Vamos a pegarnos a Dios, vamos a buscar su presencia, vamos a ser hombres y mujeres de bien. ¿Para qué? Para que podamos testificar a Cristo, para que podamos honrar a nuestro Dios. Daniel, como les decía, era un hombre exitoso y siempre era exitoso en lo que hacía. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Daniel era fiel al Señor. Daniel no buscó serle fiel a los hombres. Daniel no buscó agradar a los hombres. Y es lo que muchas veces como seres humanos tenemos. A veces buscamos agradar tanto a los hombres que se nos olvida que hay que agradar a Dios. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto fue real en la vida de Daniel. Esto sí que fue muy real. ¿Sabe por qué? Porque Daniel no se ocupó de agradar al rey. Daniel no se ocupó de agradar a Babilonia. Daniel, a pesar de estar en un medio pagano, porque Daniel se desenvolvió en un escenario pagano, él se mantuvo, ¿qué? Honesto, se mantuvo fiel y buscó siempre, ¿qué? Agradar a Dios. Buscó siempre, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque cuando se busca el reino de Dios y su justicia, aunque veamos que la respuesta se tarde un poco, al final siempre se va a manifestar que Dios está con tu vida. Al final siempre se va a manifestar el respaldo de Dios. Pero tenemos que ser pacientes y permanecer fieles al Señor, fieles a su palabra, en buscar el reino de Dios, en llenarnos de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios, mis amados, está de nuestro lado, cuando Dios está de nuestro lado, Dios te tiene en cuenta, Dios te fortalece, Dios te ayuda, Dios te socorre y Dios siempre te va a intervenir cuando tú más lo necesitas. Eso es algo que tiene que estar muy claro en nuestros corazones.
Cuando tú haces del Señor el refugio, Dios siempre va a intervenir cuando tú lo estás requiriendo. Cuando tú sientes que no aguantas más, cuando estás viviendo una situación extrema, como cuando estaban los 12 apóstoles allí en la barca y estaban casi hundiéndose, mi hermano, y estaban naufragando y las olas los estaban azotando. Allí aparece Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús aparece en ese tiempo de situaciones extremas. ¿Por qué? Porque Él no deja a nadie suelto. Cuando somos hijos de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, Dios no nos va a dejar suelto. Siempre va a venir una respuesta, siempre va a venir la ayuda, siempre va a venir el socorro, siempre va a venir, porque de su mano, mi hermano, de su mano recibimos todo. Él sabe qué tanto podemos resistir. Así que Él nos invita a que seamos como Daniel, que busquemos su presencia para que seamos hombres y mujeres con un espíritu superior. Y lo hermoso de Dios es que cuando Dios interviene, cuando Dios te bendice, cuando Dios obra y testifica que Él te respalda, que Él está contigo, también Dios va a bendecir a otros por causa de tu presencia. Cuando tú eres bendecido por Dios, cuando la presencia de Dios está en tu vida, muchos son bendecidos a causa de eso. Y yo sé que más de uno de ustedes ha experimentado eso. Tú llegas a un lugar, tú llegas a una casa y tú ves el mover de Dios a favor de esa casa. Tú ves la bendición. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel porque cuando Él ama a sus hijos, cuando Él tiene hijos muy amados tiene hijos, porque Dios tiene hijos muy amados. Y esos hijos Dios los respalda. Y todo el que colabora, todo el que ayuda, todo el que extiende la mano a favor de un amado de Dios, tiene el favor de Dios, tiene la bendición de Dios, tiene la ayuda oportuna de Dios. ¿Y por qué, mis amados? Daniel era superior, porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque era superior lo que había en él, porque es que todo lo que es de Dios es superior, todo lo que es del Espíritu es superior. Y Daniel era superior por eso, porque era la presencia de Dios la que lo hacía superior. Y Dios quiere que tú seas superior en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas su habitación. El Señor quiere hacer de tu vida su habitación. Él quiere hacer de ti su morada, su refugio. Eso quiere el Señor. Es el deseo del corazón del Señor. Es el deseo de Dios, mis amados hermanos. Y para eso no hay un manual. Porque el Señor no dice, no, yo voy a escoger este porque es lindo, porque es rubio, porque es alto, porque es ojiazul, o porque es moreno, porque es fuerte. No. Esto es de presencia. Esto es de honra. Esto es de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no se fija en la apariencia. Dios no se fija en la elocuencia de las personas. Dios no se fija en la estatura, mis amados hermanos. Dios no se fija en nada de estas cosas. Dios se fija en un hombre y una mujer que le amen, en un hombre y una mujer que desnuden su corazón ante Él. Dios se fija en un corazón contrito y humillado. Dios se fija en aquellos hombres y mujeres que buscan su presencia. En eso fija su mirada, porque Él es fiel, mis amados. Él es fiel. Él no mira lo que mira el hombre. Y la Biblia es categórica en esto, mi hermano. Es muy categórica. Hoy, mis amados hermanos, esta palabra y la vida de Daniel nos debe inspirar mucho a que no estemos preocupados por apariencia, porque si hay una necesidad en nuestra vida y es la presencia del Espíritu Santo de Dios, si hay una necesidad verdadera por la que nosotros debemos clamar al Señor, es que en nosotros habite el Espíritu Santo, es que en nosotros haya impartición cada día, es que en nosotros haya revestimiento de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu superior, es el Espíritu que hay en el Padre. Y en esta mañana quiero compartirte 3 principios, mi hermano, 3 principios para que se desarrolle un espíritu superior en nuestras vidas. Y ruego al Señor para que tú tomes esto en tu corazón y lo puedas atesorar y lo puedas tomar para que desarrolles cada día un espíritu superior, para que todos desarrollemos ese espíritu superior, para que busquemos la presencia cada día más del Señor. Y el primer principio que te quiero compartir es la disposición. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 1 versículo 8, leo, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Mira qué importante lo que dice la palabra. Dice, Daniel propuso en su corazón. Daniel determinó. Daniel tuvo disposición. Y el primer principio, si tú quieres ser un hombre o una mujer con un espíritu superior, es disposición. Tú tienes que disponerte a buscar del Señor. Tú tienes que disponer tiempo para la obra del Señor. Tú tienes que disponer el tiempo para conectarte y escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que disponer el tiempo para orar al Señor. Tú tienes que disponer el tiempo para aprender de la palabra, para estudiar la palabra del Señor. A veces tomamos tiempo para todo y hacemos agenda de todo. Y vemos nuestro diario vivir que tenemos tiempo para todo. Para todo, voy a hacer esto a la 1, a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana voy a hacer esto, a las 6 voy a hacer esto y tengo que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque necesito que me rinda el día y voy a hacer tales cosas. Muchas veces en esa agenda de 6 de la mañana a 10 de la noche, muchas veces en esa agenda no hay 10 minutos para el Señor. Muchas veces en esa agenda, mis amados hermanos, nos olvidamos que el Dios que nos da la vida, que el Dios que nos dio sus misericordias que son nuevas cada mañana y no tenemos 10 minutos, no hay disposición en nuestro corazón para honrarle, no hay disposición para buscar primeramente el reino de los cielos y Dios nos invita a que tengamos disposición. Disposición es una actitud, mis amados hermanos, y esa actitud que se muestra de una manera especial porque yo amo a mi Dios, porque yo honro su presencia, porque yo sé que al final el más beneficiado de buscar al Señor voy a ser yo. No es que Dios, ay sí, no, yo necesito de Dios. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Yo necesito de Dios. Yo necesito la impartición de Dios sobre mi vida. Yo necesito la palabra de Dios iluminada en mi vida para yo crecer espiritualmente. Porque el ser humano crece naturalmente. Igualmente de manera espiritual nosotros crecemos. Pero si estamos pendientes de nuestro desarrollo natural, si estamos pendientes de todas estas cosas, ¿cómo no vamos a estar pendientes de nuestro desarrollo espiritual? Tenemos que para cuando tenemos 7 años tenemos cierta medida, ¿verdad? Debemos tener ciertos centímetros. Cuando tenemos 3 años o 1 año de edad debemos llevar ciertas vacunas, ¿verdad? A 15 años ya debemos alcanzar cierta estatura, cierto peso, cierta anatomía debe estar desarrollada en nuestro organismo. ¿Y por qué? Porque llevamos un desarrollo, ¿verdad? Y ¿cómo revisamos nosotros nuestro desarrollo espiritual? Estamos nosotros también pendientes de nuestro desarrollo espiritual, porque es que el Señor siempre está alertando a nuestras vidas y nos está diciendo, pilas porque te estás alejando, pilas porque esto no está bien. Entonces, busquemos siempre también estar pendientes de nuestro desarrollo espiritual. Y la única manera es disponiendo el corazón. Y disponer el corazón es tomar una actitud de demostrar que Dios me interesa, que voy a apartar el tiempo, que voy a honrar a Dios, que me voy a conectar con la palabra de Dios, que me voy a conectar con personas que aman a Dios. Porque si yo me conecto con personas que aman a Dios, yo voy a estar todo el tiempo bendecida de una u otra forma, porque el que es de Dios, la presencia de Dios está en su vida, mi hermano, y las cosas son espirituales y eso va a ser una bendición para nuestra vida. Así que dispongamos, que es el primer principio, dispongamos verdaderamente nuestro corazón para buscar de Dios, para buscar el reino de Dios y su justicia. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 1, dice la palabra del Señor, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Mis amados hermanos, cuando tú tienes disposición del corazón, Dios ve esa disposición. Dios ve que tú luchas, que tú tienes muchas cosas, pero Dios ve que a pesar de eso, tú le honras. A pesar de eso, tú le buscas. A pesar de eso, tú honras de una u otra manera al Señor. Tú estás viviendo como te indica la palabra de Dios. Tú estás haciendo conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y dispusiste de tu corazón, como Daniel, honrar al Señor. Porque Daniel prefirió no contaminarse de la comida del rey. Daniel no participaba de todo aquello que sabía que no era grato delante de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros participamos aún sabiendo que no es grato delante de Dios?
Y es algo que tenemos que examinar en el corazón. ¿Qué es disposición? ¿Qué es disposición? Disposición, mis amados hermanos, es entender que hemos sido llamados para adorar a nuestro Dios. Dice en su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que tú te conviertas en un adorador. Disposición es humillarse. ¿Y qué es humillarse? Es entrar en la presencia del Señor. Es decirle, Abba Padre, te amo, te necesito. Abba Padre, establece tu voluntad en mi vida. Abba Padre, venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mis hijos. Venga tu reino sobre mis nietos. Venga tu reino sobre mis generaciones. Eso es humillarme delante de Dios, en buscar su presencia con una actitud correcta y no venir delante del Señor. Bueno, Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que yo soy cabeza y que yo no soy cola. Entonces, Señor, mira cómo vas a hacer, Señor, y me vas a resolver esta situación porque esta situación ya me tiene cansado. Eso no es un espíritu humilde. Eso es altivez. Eso es altivez. Entonces, busquemos al Señor con entendimiento, con sabiduría, y humillémonos delante de Dios. Porque cuando nos humillamos y buscamos la presencia de Dios de manera correcta, con un espíritu humilde, sabiendo que Él es Dios, que Él está en los cielos, que Él es alto, sabiendo eso, nosotros vamos a ir con una actitud correcta. ¿Qué hacía Daniel? Daniel disponía siempre su corazón y oraba. ¿Y cómo le respondía el Señor? Y te voy a buscar. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, oiga bien, a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Cuán importante es el entendimiento y el humillarnos delante de Dios. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mire qué clave tan maravillosa. El entendimiento y la humillación delante de Dios. Y por causa de eso, el Señor le envía la ayuda en ese momento a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel buscó la respuesta en Dios. Daniel no buscó la respuesta en el amiguis. Daniel buscó la respuesta en Dios. Y eso es honrar a Dios. Eso es decir, Padre, tú eres mi respuesta. Eso es decir, Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo espero en ti, en tu soberanía. Eso es decir, Señor, aquí estoy, hágase con mi vida según tu voluntad, Señor. Es necesario que busquemos y que cuando busquemos, creamos que le podamos hallar. Creamos en Dios, creamos a su palabra, que Él a su tiempo dará las respuestas que estamos esperando. Porque Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Dios siempre levanta su heredad. Si tú permaneces con este primer principio, que es la disposición, Dios siempre te va a respaldar. Y siempre va a venir la ayuda. Siempre va a venir la respuesta de Dios. Aunque se levante quien se levante. No importa cuánta fortaleza se haya levantado. No importa cuántos espíritus, cuántos demonios haya enviado el enemigo para detener la respuesta de Dios sobre tu vida. El poder de Dios en esta hora se levanta y desata respuestas celestiales. Porque por el poder de Dios llegan las respuestas a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo proclamo eso sobre tu vida. Que todo en esta hora que está siendo atado, que toda fortaleza demoníaca en esta hora es deshecha por el poder de su palabra, que la presencia del Espíritu Santo de Dios llega a la respuesta en esta hora. Todos los que están esperando una respuesta de parte de Dios, en el nombre de Jesús, esa respuesta llega en esta semana, porque Dios es Dios de poder y Dios de misericordia, que mira el corazón de los hijos. Y nada puede impedir que las respuestas del cielo desciendan en el nombre de Jesús. Amén. Daniel buscó respuesta en Dios. Y eso motivó a Dios ¿a qué? A responder a Daniel. Y como les decía, es necesario que busquemos al Señor, que creemos al Señor, que vayamos con un corazón humilde. ¿Qué dice el Salmo 69, 32? Dice la palabra del Señor: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Si queremos vivir, si queremos estar plenamente llenos de su presencia, si queremos estar plenos en nuestra vida, si queremos estar plenos en esta esfera, en esta tierra, tenemos que ¿qué?
buscar a Dios, como dice aquí el Salmo 69. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. No vamos a andar con un corazón ahí triste, cabizbajo, no, porque ya buscamos la presencia, y si buscamos la presencia va a haber vida sobre nuestra vida. Gloria al Señor, bendito es su nombre. La vida, mis amados, nos enfrenta muchas veces a situaciones que tú necesitarás respuestas, y un hombre con espíritu superior como lo es Daniel, ¿sí? ¿Qué hacía? Siempre buscaba esa dirección, y esa dirección la va a encontrar. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, Dios siempre va a buscar, Dios siempre le va a hacer llegar esa respuesta. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Daniel no era un hijo que quería vivir uniformado como en Babilonia, como todos estaban allí perdidos, mis amados, en confusión, como todos estaban allí sirviendo a dioses paganos, pero Daniel se mantuvo íntegro porque hubo disposición. En este mundo parece que todos quisieran estar uniformados. Sale una moda y eso, donde quiera tú vas, la misma moda. ¿Por qué? Porque este mundo va camino ¿qué? A uniformar. Vamos a uniformar pensamientos, vamos a uniformar hasta la moda. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesa que tú tengas pensamientos diferentes. Al mundo no le interesa que tú seas diferente, porque el mundo no quiere que tú tengas un espíritu diferente. El mundo quiere que tú te ocupes de tantas cosas que te olvides de buscar la palabra de Dios y la presencia de Dios. ¿Para qué? Para uniformarte con los que son del mundo. Porque si nos uniforman como los que son del mundo, vamos a perder la presencia. Y si perdemos la presencia, perdemos la vida, perdemos todo, mis amados hermanos. Así que busquemos y honremos al Dios vivo, al Dios que nos ha llamado, al Dios que nos ha sustentado. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo va corriendo. Gloria al Señor. Vamos a compartir el segundo principio, y es la relación con Dios. La relación con Dios. Si tú quieres ser un hombre, una mujer con un espíritu superior, definitivamente tienes que mantener una relación con Dios. Daniel nunca dejó de orar, por muy difícil que era la situación. Daniel nunca sintió pereza. Daniel, las circunstancias no dijo, ay no, yo oro 3 veces, ahora solo voy a orar. No, Daniel se mantuvo orando 3 veces al día. Esa fue la vida de Daniel, un hombre de oración, una vida de oración. ¿Por qué? Porque él sabía que orando, mis amados, tenía presencia de Dios. En medio de un mundo pagano, Daniel buscaba la presencia de Dios porque él sabía que ahí estaba el secreto, ahí estaba la fuerza, ahí estaba el poder, ahí estaba la respuesta, ahí está todo, ahí está la vida. Así como para nosotros hoy en día, ¿dónde está la fuerza en este mundo mal y perverso? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está? Está en la palabra de Dios, está en mi relación con Dios, está en entender en que solo en Dios voy a tener la fuerza, solo en Dios voy a tener el refugio, sabiendo que mi esperanza no es del papá, no es de la mamá, no es del hijo, no es del tío, no es del sobrino, sino que la esperanza mía viene de parte de Dios, solo de parte de Dios. Vamos aquí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén. Estoy leyendo Daniel 6, versículos 10 al 11. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Había un edicto en contra, mi hermano. Pero ¿qué pasó? Daniel dijo, puede haber un edicto de muerte, pero es que yo sirvo al Dios de la vida. Yo voy a seguir orando, porque el edicto decía que él no podía orar a otro Dios. Pero Daniel sabía que su Dios es un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, como el Dios que tú tienes, como el Dios todopoderoso que te sustenta, que te alienta a pesar del dolor, a pesar de la adversidad. Dios te ha sustentado y Dios te ha fortalecido. Y es una manera de Dios dejarte ver que hay propósito en tu vida. Porque aunque hayas pasado por valle de sombra de muerte, aunque hayas pasado por dolor, hay un propósito en tu vida, aunque muchas veces o en este tiempo no puedas entender y que muchas veces el dolor nubla. Pero el Señor dice, hay propósito en tu vida. Así que no te quedes en tu dolor, te dice el Señor, busca mi presencia porque hay propósito en tu vida. Gloria al Señor. Dice versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Mira qué cosa tan tremenda.
¿Cómo encontraron los enemigos a Daniel? Daniel no dejó de orar por el edicto, porque él se somete a Dios, él no se sometía a los hombres. ¿Cómo encontraron a Daniel esos enemigos que le acosaron y que hicieron todo para destruirlo? Lo encontraron orando. ¿Cómo no se encuentra el enemigo cuando manda sus espíritus, cuando manda sus espías, cuando manda sus brujos a los alrededores? ¿Cómo nos encuentran? Nos encuentran orando, nos encuentran intercediendo, nos encuentran alabando el glorioso nombre del Señor. O cuando pasan los espías del enemigo, ¿cómo nos encuentran? Murmurando, peleando. ¿Cómo nos encuentran esos espías? ¿Cómo nos encuentran los que envía el enemigo? En disensión. ¿Cómo nos encuentran? Ojalá nos encuentren orando. Ojalá nos encuentren adorando al Dios vivo. ¿Por qué? Porque solo así Satanás va a huir de la familia. Solo así Satanás va a huir de las vidas. Solo así se va a acabar la amargura. Solo así se va a acabar la falta de fe. Solo así se va a acabar la falta de perdón. Solo así todo ese lastre antiguo va a salir de tu vida cuando busques la presencia del Señor. Porque hay personas, mis amados hermanos, que están cargando un peso, y un peso que los ha querido aplastar durante años, pero no han soltado el peso, ese peso que los lleva allí, que no avanzan en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque han tomado valioso lo que no es valioso. Tienen en sus manos lo que no deben tener y no lo sueltan, y por eso no pueden recibir más del Señor, porque han valorado más la amargura, el dolor, la angustia y la ansiedad. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a perdonar porque hemos sido perdonados. Dios nos llamó a buscar su presencia. Dios nos llamó a adorarles. Dios nos llamó a adorarlo, a buscar la impartición, a buscar la presencia. Y si queremos ser hombres y mujeres con un espíritu superior, vamos a tener que buscar la presencia de Dios. Vamos a tener que tener disposición. Vamos a tener que buscar una relación continua con el Señor. No una relación hoy sí, mañana no. 3 días sí, un mes no. No, una relación continua, gloria al Señor. Daniel era un hombre, mis amados, que dentro de esa relación, Daniel era un profeta de Dios. Y el profeta de Dios y el que tiene relación con Dios, siempre le he revelado los tiempos. Siempre le son revelados los tiempos. Dios siempre da aviso de lo que viene. Siempre Dios revela a través de su palabra, a través de sueños. Dios revela lo que viene. Y Daniel, como vimos en el capítulo 9, tenía tanta relación con el Señor. No voy a leer para no alargarme. Daniel tenía tanta relación con el Señor. Y les invito a leer el capítulo 9. Que él, cuando se da cuenta que debe venir unas promesas, que debe venir el cumplimiento de la restauración, de las promesas que el Señor había hecho, y Daniel dice, pero ya es tiempo que se dé esa restauración que el Señor no ha prometido. ¿Por qué pasa? Que eso pasa cuando hay una conexión, cuando hay una relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Buscó la presencia del Señor y oró, mis amados hermanos, oró, porque eso hace una persona que tiene relación con Dios. Esa persona es apercibida, esa persona entiende el tiempo de los propósitos de Dios, porque tiene una conexión con el Señor. Esa persona sabe que algo grande está por venir, porque Dios alerta, porque Dios avisa a nuestro espíritu que algo grande está por venir. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios nos da esa alerta al corazón, aunque estés pasando por adversidad? Dios pone en tu corazón que grandes cosas vienen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, no, pero es que siento tanto dolor. No, yo voy a orar como lo hizo Daniel, porque es Dios el que puso en tu corazón que vienen cosas grandes y gloriosas. Yo voy a orar, Señor, para que eso se dé, para que vea lo grande, lo que ha de venir, Señor, que se cumpla lo que tú has prometido, que lo que tú tienes determinado para este tiempo sea manifiesto conforme a tu palabra. Y como era un hombre de relación con Dios, él era un hombre que entendía, un hombre que se humillaba, porque tenía una relación permanente con el Señor, gloria a Dios. Y Dios quiere que tengamos una relación permanente con Él. Y el tercer principio, para terminar en esta mañana, el tercer principio, recuerde que hemos visto 2 principios. El tercer principio es visión y entendimiento. Visión y entendimiento, mis amados. Visión.
Vamos a leer en Daniel capítulo 10, versículo 5. Dice: y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Daniel era un hombre de visión. ¿Por qué Daniel era un hombre de visión y de entendimiento de los tiempos? Porque Daniel tenía ese don profético y tenía la presencia del Señor. Y cuando tenemos la presencia del Señor, tenemos la capacidad de recibir la revelación. Tenemos la capacidad de entender lo que Dios quiere hacer en determinado tiempo. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú y yo tengamos esa visión celestial. Porque cada tiempo tiene una asignación. Cada tiempo tiene una tarea. Y Dios quiere que tengamos ese entendimiento. Por eso la segunda parte era tener una excelente relación. Una relación con Dios. Porque esto te va a permitir tener visión. Una visión que te va a dar revelación, revelación de los tiempos, revelación de la restauración, revelación de lo que ha de venir. Cuando tenemos esa comunión con el Señor, somos capacitados de una manera extraordinaria, mi hermano, para tener una absoluta comprensión de los misterios de Dios, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, de cómo Dios se quiere mover. Por eso Dios da visiones, por eso Dios pone sentir y Dios da revelaciones. ¿Por qué? Porque un hombre con espíritu superior siempre será un hombre con visión. Un hombre con espíritu superior no se queda en quejabanza, no se queda en dolor, no se queda en angustia, sino que ¿qué? Es un hombre y una mujer con visión, que sabe que detrás de todo lo que vive, que detrás de todo lo que ocurre, hay un Dios vivo que manifestará su gloria, hay un Dios vivo que le levantará, hay un Dios vivo que le restaurará a él y a su casa. ¿Por qué? Porque tiene la visión, tiene la conexión celestial. Daniel vivió siempre, mis amados, en el Cairo de Dios. Daniel no vivió en el Cronos, que es el tiempo de los hombres. ¿Por qué vivió siempre Daniel en el Cairo de Dios? Porque Daniel permaneció conectado al Señor. Porque Daniel permanecía en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenía esa relación, tenía esa comunicación. Él sabía que debía honrar a Dios y Dios lo había honrado. Por eso Dios honró a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel permanecía en su presencia, gloria al Señor. Él permanecía en su presencia. Y cuando Daniel necesitó ayuda, la intervención divina se manifestó. Tanto el poder y la gloria del Señor, que aún cuando él fue encerrado en el foso con los leones, mis amados, y quiero decirte que cuando Daniel fue encerrado en el foso de los leones, Daniel no era un niño, Daniel no era un chico, Daniel no tenía ni 17, ni 20, ni 40, Daniel tenía alrededor de 83 años cuando Daniel fue encerrado en el foso de los leones. Era un anciano, pero un anciano que permanecía. Y esto nos habla mucho a aquellas personas que de pronto se cree que ha pasado el tiempo, que ya no tienen propósito, que ya Dios no va a hacer nada conmigo. Dios tiene un propósito para nuestra vida, no importa cuál sea la edad. Dios siempre quiere manifestar su gloria y su poder en cualquier edad, en jóvenes, en adultos, en ancianos, en cualquier edad. Dios quiere manifestar el poder de Él sobre las vidas. Y así pasó con Daniel. Estaba allí en el foso, pero Dios, ¿qué? Dios lo guardó, Dios lo preservó. Y Daniel no solamente tuvo la intervención para salvación de su vida, sino que Daniel fue de bendición para el pueblo de Dios. Porque a través de todo lo que pasó Daniel, a través de cada circunstancia, por Daniel determinarse por Dios, por Daniel mantener una comunión con Dios, por Daniel ser un hombre de visión y entendimiento, ¿qué consiguió Daniel? Consiguió que el rey en ese tiempo que dijera que no había que adorar a otro Dios, que adoremos al Dios de Daniel. ¿Y por qué este rey termina diciendo que adoremos al Dios de Daniel? Porque Daniel demostró quién era su Dios. Porque Daniel le dio valor a su Dios. Porque Daniel honró al nombre del Señor. Y es lo que busca el Señor en este tiempo. Él busca de hombres y mujeres que
que honren su nombre, porque es cuando honramos el nombre del Señor que muchos son bendecidos, que la gloria de Dios se manifiesta sobre muchas vidas. Pero no puede haber bendición y restauración para la vida cuando el pueblo de Dios, cuando la amada del Señor se halla ocupada y se deja uniformar por el mundo, mis amados hermanos. Y es tan visible, como les decía anteriormente, aún con las modas. La amada del Señor dejándose uniformar por los hombres. No hemos sido llamados a uniformarnos con el mundo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos el pueblo santo de Dios. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres, que vivamos en el Cairo de Dios, que busquemos la presencia del Señor, que el espíritu superior que había en Daniel es el espíritu superior que debe haber en nosotros. No importa que nos miren mal. No importa que nos digan los aleluyas, los locos. No importa. Porque es que tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si en Dios está la vida, mis amados. En Dios es el todo del ser humano. Lamentablemente el hombre no ha entendido que el todo del ser humano, el todo del hombre es Dios. Y el hombre busca llenarse con tantas cosas, mis amados hermanos. Si tiene un carro pequeño, ya no quiere el pequeño, ya quiere uno más grande. Si tiene una casa de 3 habitaciones, ya quiere una de 10. Y cuando consiga la de 10, quiere una de 20. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando de manera externa cómo llenar su interior. Pero el interior que tiene cada ser humano, ese espacio que está en el interior de cada ser humano, no puede ser lleno por cosas materiales, porque ese interior, mi hermano, ese espacio es del Señor. Ese espacio es para Cristo. Esa llenura debe ser de Cristo. Esa llenura debe ser de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque a través de esa llenura es que vamos a ser plenos. Porque la plenitud de nosotros no está en cosas materiales. Cuando tenemos un espíritu superior, mis amados hermanos, aunque pasemos por dificultades, aunque haya circunstancias, aunque anhelemos muchas cosas, el tiempo de Dios concederá nuestros anhelos. Porque a veces queremos las cosas ya. Y todo lo queremos como si fuera el microondas. Lo pones ahí, lo calientas y ya está listo. No, las cosas con el Señor no son así. Vivamos en el Cairo de Dios, porque cuando vivimos en el Cairo de Dios, somos hombres y mujeres con un espíritu superior, entendidos de los tiempos, mis amados hermanos. El hombre con un espíritu superior siempre serán alzados por Dios para alcanzar lo inalcanzable. Por eso la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado, esos hombres y esas mujeres de Dios, porque vive Jehová que está levantando un remanente en medio de las naciones de la tierra, un remanente desconocido, así como Samuel estaba allí en el templo preparándose allí Dios está levantando esos Samuel, el espíritu de Samuel, allí Dios está levantando esos restauradores para ese tiempo que Dios tiene guardado. Esos restauradores van a ser levantados, aquellos desconocidos, aquellos invisibles, así como cuando Samuel iba a ungir a un rey y no había, y Samuel miraba, ¿será este? Y el Señor le dijo, no, ese no es. Y era David. ¿Y dónde estaba David? Ni siquiera se acordaban que David existe. Esa es la generación que Dios va a levantar. Vive Jehová que esa es la generación que Dios va a levantar. Se levanta una generación de desconocidos, porque de lo vil y lo menospreciado Dios levanta, porque Dios no puede ser burlado por los hombres, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Daniel, ese Espíritu superior será manifiesto en medio de su heredad, y en medio de una heredad que le ha creído, en medio de una heredad que ha pasado procesos, en medio de una heredad que no ha buscado ser un club social, sino en medio de una heredad que ha buscado su presencia en humillación, en ayuno y intercesión, en medio, mi hermano, de circunstancias. A eso Dios va a levantar, porque ese es Dios, porque Él se provee, Él siempre se provee, Él siempre se provee, Él siempre se provee.
se provee para su reino, se provee para manifestar su gloria en medio de los tiempos, porque Dios es Dios y como les dije, Dios no puede ser burlado de los hombres, y se levanta una generación en el nombre de Jesús con un espíritu superior, que no le van a tener miedo a nada porque saben que le sirven al Dios vivo. Se levanta una generación en el nombre de Jesús con espíritu superior, que saben que honrarán al Señor, que alcanzarán lo inalcanzable, que recuperarán lo perdido, mis amados hermanos, porque tienen un corazón dispuesto, un corazón para honrar al Señor, un corazón cercano a Dios, mis amados hermanos, porque ellos alcanzarán lo inalcanzable. Y dirán muchos, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió esa? Salió del corazón de Dios, aleluya. Amén. Salió del abrigo del Altísimo, porque el que permanece en el abrigo del Altísimo, oh, Dios lo respalda, Dios lo respalda. Oh, aleluya, gloria al Señor. Que la presencia de Dios siempre garantiza, mis amados, actuar con sabiduría. La presencia de Dios siempre está en aquellos que buscan al Señor, en aquellos que como Daniel deciden honrar a Dios, deciden y se determinan vivir para Dios. Deciden, mis amados hermanos, mantener la comunión con el Señor, deciden honrar con el Señor. Por eso son hombres y mujeres de visión. Así que yo te invito, si hasta esta hora tú sientes en tu corazón que no ha habido visión, si tú sientes en tu corazón que hasta esta hora, oh, la presencia de Dios no está en tu vida, vamos a tomar un minuto. Si no hemos hecho lo que hasta ahora corresponde para ser un hombre y una mujer con un espíritu superior, vamos a reconocerlo en esta mañana. Vamos a reconocer delante de Dios. Y con esto voy a finalizar, mi hermano. Si tú crees que tú necesitas de la presencia del Señor, allí donde tú estás, repite conmigo: Padre, Rey de Gloria, Señor, reconozco con todo mi corazón que he vivido lejos de ti, Señor, que he vivido lejos de tu presencia, Señor. Hoy te invito, Padre, a que reines en mi corazón. Te pido a que entres en mi vida, Señor, a que en esta hora limpies mi pecado y pongas, Señor, un corazón, Señor Dios mío, conforme al tuyo en mi vida. Señor, yo necesito tu sabiduría, necesito tu entendimiento, Señor, para saber elegir, Señor Dios mío, lo que tenga que elegir. Para elegir el compañero de mi vida, Señor, yo necesito tu sabiduría, tu consejo. Para saber relacionarme con mi esposo, con mi esposa, Señor, yo necesito tu presencia. Para saber relacionarme con mis hijos, yo necesito tu presencia. Y por sobre todo, Señor, para mantenerme en tu presencia, para servirte a ti, para servirte al reino de los cielos, Señor. Padre, toca mi vida y transfórmame en esta hora, Señor. Si he tenido un corazón necio, Señor, dentro de mí, Señor, yo te pido perdón. Cambia mi corazón. Oh, Santo. Cambia el corazón de piedra, Señor, y pon uno de carne, te lo pido. Quiero, Señor, Santo, como Daniel en Babilonia, Gloria como a José en Egipto, Señor, levantarme, Santo, Señor, para bendición, Señor, y bendito salvación Dios, de muchos, Señor. Bendito Dios. Perdóname, Señor, y ayúdame, Oh, Señor. Santo. No he sabido hacer las cosas, Señor, porque me he mantenido lejos de tu presencia. Oh, Pero yo en esta mañana te pido perdón. Y te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame a ser un mejor hijo, Señor. Ayúdame, Señor. Oh Dios Todopoderoso, porque todo cuanto he hecho mal hasta esta hora es porque tu presencia no ha estado conmigo. Es porque no ha habido un espíritu superior en mi vida, Señor. Anhelo, Señor, que endereces mis pasos, Señor. Ayúdame a ser prudente y a tomar decisiones sabias, Padre amado. Oh, sí, mi Dios. Señor Dios mío, que no sea movido por mis circunstancias, por mis deseos, por mis emociones, por mis sentimientos, Sí, buen Señor. Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido Santo. que tú entres, Señor. Entra en lo profundo de mi corazón, Señor. Obra, Señor. Y dame, Señor Dios mío, la firmeza para adorarte y para honrarte en todo tiempo. Hoy reconozco, Señor, que no he sido un hombre, una mujer de presencia. Perdóname y ayúdame, Señor, porque desde esta hora yo te pido que me ayudes
para ser un hombre y una mujer de presencia, Señor. Que te honre, Señor, para que en mi vida haya bendición y para ser bendición en la vida de muchos, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, Padre, y en el nombre de Jesús hago esta oración. Amén y amén.